días con todos, soy María José Seller, psicóloga clínica, máster en Psicología de la Educación. Soy docente de la Universidad de Guayaquil y soy parte del equipo de investigación de un proyecto que se realiza en la Universidad de Guayaquil. El tema de la ponencia a continuación es el acompañamiento psicoeducativo para el desarrollo de la lectoescritura en estudiantes con necesidades educativas especiales, sobre todo asociadas a la discapacidad intelectual. Para comenzar este tema es importante abordar que la discapacidad intelectual a lo largo de la historia y de su tradición ha sido bastante excluida y abordada de un enfoque negativo. Sin embargo, llegamos al siglo XXI y nos damos cuenta de que hablamos de un enfoque diferente, sobre todo se resalta el término educación inclusiva. Sabemos pues que la educación inclusiva no se refiere únicamente a la discapacidad. Todos somos diferentes, aprendemos de formas muy diversas y eso pues ya es inclusivo de por sí. Les traigo una cita de García 2007 que dice que el acompañamiento es una síntesis de necesidades, de sentimientos, de tareas y proyectos. Que el acompañamiento es un acto de amor pedagógico que ayuda a los estudiantes vulnerables en su camino por obtener una educación de calidad. Entonces hablamos de una educación de calidad justamente porque existen excelentes propuestas para el acompañamiento psicoeducativo de estos estudiantes. Sin embargo, vemos que aún son mayores las resistencias y dificultades que se presentan para ofrecer los apoyos necesarios en esta tarea, ¿no? Y es lo que se evidencia en la realidad práctica y cotidiana porque hay mayores dificultades para poder hacerlo. Y esto se debe fundamentalmente a que no todo el profesorado se encuentra capacitado para dar este acompañamiento y que a su vez esto repercute en niveles más altos de ansiedad y de estrés en este colectivo que muchas veces está confundido en esta tarea y que no sabe muchas veces cómo actuar. Es importante también hablar de la discapacidad intelectual. En este estudio se refiere específicamente al desarrollo de los aprendizajes de la lectoescritura, ya que se trata de una destreza base para el conocimiento y la adquisición de todos los demás aprendizajes. Realmente las habilidades de la lectoescritura son en este sentido el componente básico para poder transitar por los demás conocimientos. Y pues claro, dependiendo del nivel cognitivo que tenga el estudiante, o sea, el coeficiente intelectual, el nivel de afectación cognitiva que tenga, entonces esto va a variar, ¿no? Y lo que trataremos es que se dé un acompañamiento lo más integral posible, pensando sobre todo en que se trabaje con un ser que sea cada vez más autónomo, pensando en su vida adulta. Ramos 2014 menciona que en el caso de la discapacidad intelectual resulta importante que el profesorado tenga conocimiento de las etapas del desarrollo de la lectura, ya que de esta forma ellos podrían entender los errores más comunes que el alumno puede llegar a cometer y permitiría además generar la planificación adecuada de acuerdo a las metodologías y estrategias que se ajusten mejor al niño y la etapa en la que se encuentra. Y es que muchas veces estos niños pueden llegar a tener bastantes errores y pues el profesor también puede llegar a interpretar estos errores de una manera mucho más ajustada. Sabemos que, como vemos en la diapositiva, muchos de ellos pueden tener dificultades a la hora de la comprensión lectora, no escriben de forma organizada, dentro de los reglones, la letra no se entiende. Entonces son errores bastante comunes que van a presentar en estos niños con discapacidad intelectual. Sin embargo, el profesor también puede llegar a tener una perspectiva mucho más ajustada para orientar la intervención. Esto en referencia a la importancia del acompañamiento. Por supuesto, debe haber un acompañamiento psicopedagógico en relación a las estrategias, a la metodología, a las técnicas que se utilicen para que este niño pueda aprender de una mejor forma. También es importante hacer visitas áulicas para que a través de la observación se identifiquen cuáles son los factores y elementos que a lo mejor pueden estar afectando positiva o negativamente en este entorno de aprendizaje. También es importante resaltar la necesidad de que haya un acompañamiento psicológico. Muchas veces se piensa que los estudiantes con discapacidad intelectual no tienen ningún tipo de afectación psicológica. Me refiero con esto al aspecto afectivo, emocional, social.
Sin embargo, lo que vemos a nivel de la práctica y que sostienen las investigaciones es que estos niños y niñas tienen estas áreas un poco descuidadas. Muchos de ellos tienen baja autoestima, a lo mejor también porque se sienten rechazados, son mayormente víctimas de bullying, de aislamiento, de burlas. También pueden llegar a tener un bajo autoconcepto, muchas veces porque no llegan a las demandas de los adultos, de los padres, de los profesores, incluso de sus propios grupos de pares. Entonces son áreas que también están descuidadas y que son importantes que tengan un acompañamiento psicológico. También que haya un acompañamiento interdisciplinario. Con esto no me refiero solamente al profesor o al psicopedagogo, al psicólogo, sino que también tiene que haber un acompañamiento externo. Las terapias externas son muy importantes. Deben de participar también los padres de familia, estar muy en contacto con la institución educativa y las autoridades también estar bastante sensibilizadas a la importancia de este desarrollo de los niños que tengan este tipo de necesidades educativas, incluso en contacto con fundaciones, con centros externos, ¿verdad? Que es bastante importante. Lo que vemos en la diapositiva siguiente es la metodología. Una investigación que fue de campo, descriptivo y explicativo a través de una metodología cuantitativa. Esto se realizó en 9 instituciones educativas del Distrito 6 y de la Zona 8, todas ellas que fueron elegidas de forma aleatoria. Sin embargo, lo que vemos en común es que estas instituciones tienen un estrato socioeconómico bajo, ¿verdad? Y que eso es lo principal y que, bueno, pues el análisis siguiente va también a referirse al contexto de estas instituciones. En relación al instrumento utilizado, pues se trabajó con 4 dimensiones. La dimensión número 1, que se refiere al conocimiento del profesorado. ¿Qué sabe el profesorado sobre este tema y sobre este abordaje? La dimensión número 2, que es el acompañamiento psicológico y psicopedagógico. La dimensión número 3, la relación con las familias. La dimensión 4, los aspectos institucionales. Ya lo vamos a ver cada uno de ellos en relación a los resultados. El cuestionario se conformó por 11 ítems y fue tomado a 115 docentes de todas estas instituciones en una escala de Likert de 4 opciones. Los resultados son estos que ustedes pueden ver en pantalla. En relación a la discusión, en la dimensión número 1, que se refiere al conocimiento del profesorado, los resultados arrojaron principalmente que hay un desconocimiento por parte de este colectivo. Un 55% manifiesta que no conoce cómo dar acompañamiento psicoeducativo a los estudiantes con discapacidad intelectual en el proceso de la lectoescritura. Entonces vemos que esto es bastante importante y significativo porque es un colectivo que tiene un desconocimiento. Esto a su vez incrementa los niveles de ansiedad y de estrés porque no tienen ese dominio para esas demandas institucionales. En referencia a la realización de las adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, un 81% asegura que aún le faltan conocimientos, manifestándose un 45% de desconocimiento total. En relación a la dimensión número 2, lo más importante es que llegamos a un 60%, un 30% que está algo de acuerdo y totalmente de acuerdo con la idea de que la lectoescritura, las dificultades de la lectoescritura no se ven acompañadas de dificultades psicológicas. Y esto es algo muy significativo por lo que habíamos mencionado antes. Muchos de ellos tienen problemas de autoestima, de su autoconcepto, de la autocompetencia, y entonces este colectivo desconoce que hay estos elementos o estas variables implicadas también en las dificultades de la lectoescritura. Por otra parte, un 94% afirma de forma total o parcial que las terapias psicoeducativas externas fortalecen el proceso de la lectoescritura en los estudiantes con necesidades educativas especiales
asociadas a la discapacidad intelectual. Esto pues se interpreta de forma positiva porque reconoce la importancia de que haya ese acompañamiento externo. Vemos también que los resultados arrojan que un 46% de los docentes están totalmente de acuerdo y algo de acuerdo con que el profesorado debe trabajar en los aspectos pedagógicos de los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero no en los psicológicos. Ellos se refieren a que esto es totalmente responsabilidad del DS. Esto también es algo preocupante y es parte de una crítica porque si vemos en relación a que ellos tienen un amplio desconocimiento, de alguna manera podemos relacionar esto con lo otro porque entonces van a dar esta responsabilidad a los psicólogos o al departamento de consejería estudiantil, ya que ellos no sienten que tienen esas herramientas para poder manejar estas situaciones en el aula. En la dimensión número 3, que es la relación con las familias, pues según los resultados obtenidos del cuestionario, se refleja que en estas instituciones existe un gran valor hacia el trabajo con las familias, ya que un 93%, muy alto, reconoce que en la práctica docente el trabajo con la familia ayuda en el desarrollo de las destrezas de la lectoescritura. Sin embargo, y ahí viene el punto de quiebre, un 46% concluye que cuando en un principio la familia no quiere colaborar, no tienen ni manejan herramientas suficientes para incentivar su participación de forma efectiva. Es decir, que reconocen el papel fundamental que tiene la familia en este desarrollo, pero cuando no hay, digamos, un acompañamiento familiar, ellos tampoco se sienten capaces de poder incentivar o de motivar a las familias para que haya un trabajo en conjunto. Esto, a su vez, podría interpretarse y podría reforzarse con la última dimensión, que son estos aspectos institucionales, que es lo que vamos a ver. Los resultados en esta dimensión arrojan que el 41% menciona que la institución educativa no ha brindado suficientes capacitaciones para abordar las necesidades educativas asociadas a la discapacidad intelectual. Y un 20% que igualmente asegura esto de forma parcial. Entonces, llega a completarse un 61% que está totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo con que no han tenido un acompañamiento institucional a través de las capacitaciones y la educación continua. Por lo tanto, también podemos discutir esto porque va en concordancia con lo arrojado en las dimensiones anteriores, puesto que un colectivo que no esté suficientemente capacitado, que no se sienta tampoco preparado y con confianza para abordar estos temas, entonces también difícilmente va a poder hacerse cargo de demandas tan complejas como las que requieren estudiantes con discapacidad intelectual. Finalmente, paso a las conclusiones, que son esas que ustedes pueden observar en pantalla. El profesorado de primaria de las instituciones participantes manifiestan dificultades en el conocimiento y también en el uso de metodologías y herramientas adaptadas a las necesidades del alumnado con discapacidad intelectual. Por lo tanto, es bastante significativo en este sentido porque eso trae mayores desventajas, porque quiere decir que no hay un acompañamiento ajustado a las necesidades de estos estudiantes. Se evidencia también una clara incongruencia entre los estándares de calidad que se proponen desde las normativas constitucionales del Ecuador. Y esto realmente es una crítica porque si hablamos de lo que se prescribe a nivel de la Constitución, de la educación con calidad, hablamos también de escuelas inclusivas, sin embargo a nivel de la práctica y de instituciones que en este sentido también son bastante, que tienen un contexto socioeconómico bajo, ahí es cuando más dificultades se ven, se visibiliza esto y que entonces hay una incongruencia con estos estándares de calidad que se promueven. También un importante porcentaje del profesorado que participó en este estudio considera que el acompañamiento psicológico del alumnado con discapacidad intelectual no es parte de su tarea profesional, sino que le compete únicamente al DS. Vemos entonces que están trabajando de forma fraccionada
y que no sería tampoco un enfoque de acompañamiento integral. También en relación a la formación continua, que son una necesidad evidente en este colectivo, y entonces hay que reforzar a estos profesores porque no se sienten capacitados. Se evidencia una disonancia entre las demandas y exigencias al profesorado desde un enfoque inclusivo. Sabemos entonces que hablamos actualmente de educación inclusiva y se demanda entonces al profesorado que ajuste también esas metodologías a las necesidades de estos estudiantes, que se hagan las adaptaciones curriculares. Sin embargo, vemos que hay una disonancia entre lo que se demanda y las posibilidades que tienen y las posibilidades que se les ofrecen también. Yo les dejo aquí la bibliografía por si la quieren consultar y finalmente agradecerles por este espacio de escucha y si tienen alguna duda o algún comentario o aportación, estamos todos dispuestos a escucharlos. Les agradezco mucho y pues que tengan un buen día. Muchas gracias.